Hey, sean todos bienvenidos a esta conferencia Principios para la crianza de los hijos. Qué bueno poder tenerles aquí en esta conexión el día de hoy. Me contenta sobremanera que cada uno de ustedes haya dispuesto este espacio, este tiempo para poder aprender, para poder compartir este aprendizaje de estas herramientas, estos principios para la crianza de los hijos. Quien le habla, pues Marlon Guerreiro, terapeuta familiar desde hace más de 25 años, con pues maestría en orientación conductual y maestría también en orientación de la conducta sexual. Cuando pues estamos hoy tratando de llevar esta conferencia no solamente a un grupo de personas, sino expandirlo lo más que podamos, porque estamos seguros que hay una gran necesidad en nuestra sociedad de aprender estas herramientas y mucho más cuando han surgido una cantidad de pseudociencias que te dicen pues que debes criar a tu hijo como él vaya evolucionando, y eso lo que está trayendo es bastante confusión en los papás porque están viendo conductas en sus hijos que no son para nada saludables. Hay herramientas que han dado resultados en el tiempo y en el espacio, y aunque hemos evolucionado como sociedad y hemos estado modernizándonos como sociedad, debemos entender que hay herramientas que no cambian, herramientas que son permanentes, principios que son eternos y permanentes, y ellos debemos aprenderlos para poder desarrollar una paternidad efectiva, tener hijos funcionales y tener una familia funcional, ser padres excelentes, y hasta allí es donde nosotros queremos llegar. No es fácil ser padre, no es fácil, pero hoy vamos a compartir bastante acerca de esto. Usted puede comenzar desde ya a escribir sus comentarios o aquí en el cajón de comentarios puedes decir lo que piensas, puedes también hacer preguntas. Al final vamos a tratar de responder algunas preguntas, y el día de hoy les tengo algunas sorpresas, unos regalos que usted puede adquirir el día de hoy, y esos regalos son especiales para cada uno de ustedes. Cualquiera de los que está aquí conectado y los que seguirán conectándose los puede aprovechar. Solo que tienes que tener la disposición. Te voy a pedir por favor que apartes esta hora. Trataremos que sea una hora exactamente para que ustedes después puedan hacer lo que necesiten hacer o descansar. Después de esta semana de trabajo, una semana de bastante esfuerzo, necesitas descansar, pero te recomiendo que te quedes hasta el final, donde voy a estar dando algunos especiales regalos. A medida en que va avanzando la conferencia, voy a ir lanzando estos regalos. Bien, entonces comencemos el día de hoy con esto de principios para la crianza de los hijos. Y voy a comenzar leyéndote una reflexión de dos terapeutas que son excelentes, que tienen bastantes libros acerca de la crianza de los hijos, y ellos reflexionan de esta manera que me ha gustado muchísimo, y por eso lo plasmé en mi material de escuelas para padres hacia una familia funcional, y quiero compartirlo con ustedes. Ellos son William y Candace Bacon, donde escriben esta hermosa reflexión. Dice: ser padre implica mayormente dar, porque los niños llegan al mundo careciendo absolutamente de todo y dependen de los padres para recibirlo. Ser padres también implica impartir actitudes, creencias y hábitos, entrenar a los niños para que se comporten correctamente, y de la misma manera que un educador eficiente debe controlar la clase para crear una atmósfera donde la enseñanza y el aprendizaje puedan tener lugar, así la óptima tarea de crianza requiere que aprendamos a orientar el comportamiento de los hijos. Y fíjate lo interesante que es esta reflexión, porque nos permite ver todo lo que es el compromiso de ser padres. No es algo de dar a luz y vamos a darle comidita, vestidito. No, no, no. Es una responsabilidad de sembrar en ellos, y fíjate que ahí lo dice, actitudes, creencias, hábitos, entrenar a los niños para la vida. Y eso requiere de tiempo, esfuerzo y dinero. Y tú como papá y como mamá
necesitas entonces entregarte todo en lo absoluto, sin negarte a nada, para la formación de nuestros hijos. Bien, entonces seguimos acá avanzando y hay una pregunta que nos hacemos constantemente y es, ¿quién nos enseñó a ser padres? ¿Quién nos enseñó a ser padres? Y la verdad es que tú pudieras responderme, nadie nos enseñó a ser padres. Eso viene pues dado vamos aprendiendo a la medida en que lo vamos haciendo. Bueno, vamos a responder esta pregunta. Algunas maneras en que las personas aprenden a ser padres. Y la primera es esa que tú has dicho, ¿verdad? Experiencia personal. Muchos aprenden a ser padres a través de su propia experiencia de crianza, cometiendo errores y aprendiendo de esos errores. Qué bueno sería el aprender de los errores, pero muchos papás nunca terminan de aprender lo que tienen que aprender en medio de esto de ensayo y error. ¿Sabe? Yo estoy en contra de esto por una sencilla razón. Y es que cuando cometemos errores, los hijos van a ser golpeados, van a tener marcas en su corazón, en su alma, en su mente, por culpa de nuestros errores. Entonces imagínate tú que vamos por el camino cometiendo errores, ensayo, error, ensayo, error. Si somos buenos padres, por supuesto vamos a aprender de los errores y vamos a dejar de cometer esos errores, pero la mayoría de los papás no lo hace. Sin embargo, es una de las maneras en que la mayoría de los papás hemos aprendido a ser padres, por ensayo y error, por experiencia personal. Una segunda manera en que las personas aprenden a ser padres es por modelos de los propios padres. Lo que mi padre fue, lo voy a reproducir o viceversa. Es decir, en este caso o a la inversa, no lo voy a reproducir. Porque muchos llegan a decir, es que yo fui golpeado muchísimo por mis padres. Por tal motivo yo no voy a pegarle nunca a mis hijos. Yo fui disciplinado demasiado por mis padres, por eso yo dejaré que mis hijos vayan creciendo y aprendiendo a la medida en que ellos mismos se van desarrollando. Mucho cuidado con esto. Fíjate que este modelo de aprender de los propios padres, a menudo las personas se inspiran o toman como modelo la forma en que fueron criados por sus propios padres. Y eso es bueno cuando la crianza de papá y mamá fue positiva. Pero cuando fue negativa, entonces es muy dañino. Y te voy a decir algo que ocurre, y es que normalmente nuestros muchachos, nuestros padres actualmente, aprenden de los errores de papá y los reproducen. Esto es importante que lo revisemos, porque muchos dicen, bueno, pero es que a mí me gritaban y me golpeaban todo el tiempo y yo no, mira cómo estoy, yo soy una persona de bien, así que ellos también me merecen o necesitan ser golpeados para que aprendan en la vida. No. Hey, vamos a parar esto, vamos a parar el ciclo de reproducción de los errores. Ahora, absorbe por favor lo positivo y comienza a reproducir lo positivo. El problema es que muchos padres no tienen esa capacidad. Debe desarrollarse esa capacidad. Vamos a ver otras maneras en que las personas aprenden a ser padres. Por consejos de familias y amigos. Y esto es muy común hoy en día, ¿no? Aprender por los consejos y la sabiduría compartida por familiares, por amigos cercanos. Y esto puede ser una fuente valiosa de aprendizaje, siempre y cuando tengamos la humildad necesaria para recibir esos consejos. Y siempre y cuando las personas que me están dando los consejos sean las personas más idóneas para poder entonces yo recibir consejos positivos de estas personas. Bien, es bueno revisar de quién estamos recibiendo consejos. Es bueno recibir consejos, pero ¿de quién lo estamos recibiendo? Imagínate tú, si recibimos consejos de una persona que es una madre que golpea, que grita, pudiéramos decir que son buenos consejos. De un papá que es permisivo hasta los extremos, entonces yo pudiera decir, realmente son buenos consejos lo que esta persona me está dando. Bueno, muy bien. Vamos a ver otro más. A través de libros, a través de recursos educativos, a través de videos, conferencias,
y existen numerosos libros, blogs y recursos en línea que ofrecen estrategias y consejos sobre la crianza de los hijos. Muchísimos. Ahí ocurre otro problema, y es que muchos papás no les gusta leer, no les gusta aprender, no les gusta estudiar, y como no les gusta, pues lamentablemente esto se va a ver reflejado, sencillamente se va a ver reflejado en que ellos pues no quieren avanzar en esto de la crianza de los hijos. Otro más, a través de profesionales como psicólogos, pediatras, consejeros, orientadores conductuales, pueden proporcionar orientación basada en la investigación y la experiencia profesional. Y pienso yo que es una de las mejores formas de aprender a través de gente que tiene un conocimiento validado. Aquí surge otro problema, y es que hoy en día hay mucho liberalismo en cuanto al ejercicio de estas profesiones. Un psicólogo te puede llegar a decir que tranquilo, que deje que el muchacho haga tal o cual comportamiento sexual, porque eso es normal, pero nos vamos a dar cuenta que no es normal en base a principios de la palabra de Dios, en base a los principios sociales, en base al orden de la creación. Y no quiero profundizar de qué estoy hablando, creo que usted es sabio y sabe de qué estoy hablando. Y este tipo de profesionales, en vez de ayudar, lo que hacen es entorpecer la crianza de los hijos. Y hay que tener sumo cuidado cuál es el profesional que estoy buscando para que me ayude, cuál es el profesional que estoy buscando realmente para que me dé un consejo o me dé las estrategias para la crianza de los hijos. Y te voy a dar una última manera en que los padres aprenden a ser padres, o las personas aprenden a ser padres, y es a través de cursos y talleres, precisamente como los que yo doy, cursos de hacia una familia funcional, escuelas para padres, sexualidad en niños y adolescentes, sexualidad para el matrimonio, relaciones matrimoniales saludables, una cantidad enorme de talleres que tenemos y que te pueden servir de beneficio, de ayuda para que tú puedas avanzar. Aparte de eso, las terapias de orientación conductual, que las podemos hablar acerca de ellas en un ratico. Algunos padres optan por asistir a cursos, talleres para aprender técnicas de crianza efectivas, de comportamientos efectivos en niños, niñas y adolescentes. Y qué bueno, porque tú estás conectado en una de ellas y estás aprendiendo y recibiendo bastante para que puedas ser el mejor padre o la mejor madre que tus hijos puedan tener. Bueno, vamos a darte dos más. Profesionales, los psicólogos, pediatras. Bueno, esta está repetida acá. Bien, aquí hay una pregunta que debemos hacernos, y es, ¿qué significa ser padres? ¿Qué significa ser padres? Fíjate el concepto que te di al principio, que se relaciona con todo lo que es impartir creencias, hábitos y todo eso. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso, qué significa ser padre y qué significa ser madre, ¿ves? Porque básicamente cuando hablamos de paternidad, hablamos de lo que vamos a dar y nuestros muchachos van a recibir. Y aquí voy a comenzar hablándote precisamente de algunos principios que son los que manejamos en esta charla. Primero te quiero compartir que vamos a tener, hablando lo que les decía hace rato, hablando de los talleres, las conferencias, vamos a aperturar una conferencia o un seminario que va a tener 4 encuentros, que es el de escuelas para padres, el módulo 1. Comienza precisamente en junio del 2024, van a ser los domingos a las 8 de la noche. ¿Y por qué domingo a las 8 de la noche? Porque muchos papás están en sus casas a esa hora preparándose para la faena del día lunes, pero están en su casa. Entonces vamos a darlo el día domingo a las 8 de la noche de todos los domingos de junio. 4 domingos de junio para que cada uno de ustedes pueda inscribirse en esta escuela para padre módulo 1, ¿ok? Y voy a darlo porque en esta oportunidad estoy haciendo esto por YouTube porque sobrepasamos
lista de aspirantes para esta conferencia y Google Meet nos acepta 100 participantes. Sin embargo, lo vamos a hacer con 50 participantes, 50 cupos. Tú puedes ser uno de ellos, pero tienes que hoy mismo registrarte en el grupo que tenemos nosotros, o allá abajo en los comentarios voy a dejarte, o en la descripción de este video voy a dejarte un link para que te puedas registrar en el grupo VIP de Escuelas para Padres. Todo el que le dé clic y se registre ahí en el grupo VIP de Escuelas para Padres, nos vamos a comunicar personalmente con usted, le vamos a lanzar la oferta que tenemos para usted y esa oferta va a ser pues preparada para que usted pueda crecer y pueda tener esta bendición. Por otro lado, tenemos terapias familiares previa cita, que es personalizada, pero bueno, si usted las quiere personalizada para usted, para sus hijos, para su familia, también se puede comunicar conmigo. Le voy a dejar ahí el link para que se comunique personalmente con mi teléfono y pueda crecer también en esto. Hay muchas personas que dicen, no, que las consultas online no dan resultados. Mire, tengo experiencias increíbles de personas que están en otros países, que se han conectado conmigo por 45 minutos, una hora, y han crecido enormemente porque las terapias sí funcionan. No importa la distancia, sí funcionan. Así que ahí le dejamos esa oportunidad. Vamos a responder entonces la pregunta: ¿qué significa ser padre? Lo que significa ser padre es lo siguiente. Primero, el padre es una persona que debe dar aceptación del hijo desde antes de nacer. Aceptación del hijo desde antes de nacer. Es esa alegría de haber engendrado a un muchacho, estar en el vientre, y ambos padres poder participar de esa alegría y decir, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, le aceptamos, le transmite esa aceptación desde el vientre, y en cada una de las etapas luego del parto, entonces esa aceptación debe ser manifestada constantemente. Ahora, cuando hablamos de esto de la aceptación, entonces nos damos cuenta que aceptar a los hijos o a cualquier persona se demuestra a través de dos cosas. Primero, a través de las palabras y a través de las acciones. Aceptar es manifestar palabras que le digan a la otra persona que es aceptada, pero también gestos que le digan que es aceptada. Las palabras de aceptación siempre muestran respeto por la personalidad del hijo, y esto es clave. Yo muestro mi aceptación cuando respeto al niño en su condición de niño, en su condición de adolescente y en su condición de persona, ¿ok? De persona. Se merece el respeto debido. Y no voy a hacer nada para faltarle el respeto y mostrarle el rechazo en vez de aceptación. Las acciones de aceptación muestran apertura, por ejemplo, con el toque físico significativo, con la integración hacia las actividades de la familia, con la participación de los hijos en la dinámica familiar, y de esa manera entonces los hijos van a sentirse que son valorados por papá y mamá y se van a integrar a la dinámica familiar de una manera positiva. Fíjense algo que quiero explicar, porque muchas veces nosotros le decimos a un hijo, no, tú estás pequeño, vete para allá, tú no sabes hacer esto, pero el muchacho quiere participar de la dinámica familiar. Entonces eso le genera o le muestra un rechazo. Nosotros muchas veces hacemos las cosas por bien, porque no le estamos diciendo que no participe, porque no queremos, sino porque creemos que no está preparado, porque es pequeño. Pero cuando nosotros le aceptamos, debemos integrarlo, delegándole algunas cosas poco a poco para que él vaya aprendiendo y se sienta que es parte del trabajo de la casa o de la dinámica de la casa. Un ejemplo pudiera ser cuando papá está lavando el carro. Si el muchacho es bastante pequeño, sabemos que no lo va a hacer de la manera correcta, pero entonces es en ese momento donde papá le dice, toma este trapito, dale acá, no importa si el muchacho no lo hace bien. Lo que queremos es que el muchacho se sienta
parte de la dinámica familiar. Él quiere cocinar, pero es peligroso cocinar. Le pedimos que agarre algo y de esa manera él va a sentir que está participando en esa dinámica familiar. Ahora, vivimos en una sociedad de rechazo. En vez de aceptación, la sociedad donde vivimos es una sociedad de rechazo. Y constantemente la sociedad nos manda mensajes de rechazo. Y lo podemos notar en la escuela, cuando los muchachos llegan a la escuela, cuando van creciendo, cuando se quieren integrar a la iglesia, pues vamos a encontrar una cantidad de manifestaciones de rechazo. Y tú y yo, como papá, debemos evitar que estos muchachos se sientan rechazados. Debemos evitar eso. Ahora, hay algunos comportamientos de papás que, aunque usted no lo crea, generan rechazo o hacen sentir al muchacho rechazado. Primero, fíjate, la sobreprotección paterna. Esa sobreprotección paterna tiene una intención: cuidar al muchacho. No te montes aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, no te montes en la arena, cuidado con esto. La intención no es mala, la intención es buena, es de proteger al muchacho y no permitir que el muchacho se haga daño. El problema es cómo lo recibe el muchacho. El muchacho lo recibe como un sentido de incapacidad. Papá y mamá me dicen que soy incapaz, que no puedo lograrlo, que no puedo hacerlo, que no me puedo defender por mí mismo, que necesito ser cuidado al extremo. Y eso hace sentir al muchacho incapaz. Y la sobreprotección genera rechazo en vez de aceptación. Otro comportamiento que es relativamente positivo, pero que genera comportamientos, sentimientos negativos en el muchacho, es, por ejemplo, el perfeccionismo. Confundido muchas veces con excelencia. Ojo, confundido muchas veces con excelencia. Porque terminamos diciendo, bueno, yo lo que quiero es que él sea una persona excelente. Pero lo que hacemos es ser perfeccionista. El perfeccionismo de los padres no permite los halagos, porque si el muchacho sacó 18 y yo quería un 20 en la materia, entonces en vez de decirle, bueno que lograste un 18, le decimos, usted no es un muchacho de 18, usted es un muchacho de 19 y 20, o usted es un muchacho de A. Y en algunos países que evalúan en base a 10, usted no es un muchacho de 8, sino un muchacho de 9 o 10. Pero ya va. Está bien, queremos que el muchacho mejore. Pero, lamentablemente, ese perfeccionismo está desarrollando en él es rechazo, porque no te permite a ti dar halagos, no te permite brindarles las alabanzas respectivas por las cosas que hacen o que intentan hacer. Cuando el muchacho está tendiendo la cama y en vez de tú decirle, bueno, qué buen intento, lo puedes mejorar de esta manera, tú le dices, eso quedó mal, eso quedó feo, ve a ver si vas aprendiendo. Ya va. Ese perfeccionismo te va a generar o le va a generar al muchacho un sentimiento de rechazo y en ti, pues, distancia de tus hijos. El hijo de un perfeccionista siente que sus padres le juzgan por absolutamente todo. Siente que papá todo el tiempo señala sus defectos en vez de sus virtudes. Entonces, fíjate lo que estamos hablando. Debes cambiar esa perspectiva en tu vida y ser una persona que valore los pequeños esfuerzos para seguir creciendo, avanzando en todo esto. Bien. Por ejemplo, cuando tenemos hijos no biológicos y no los tratamos o hacemos una comparación con los hijos biológicos, eso también va a generar rechazo en los hijos. Y hablando de hijos adoptivos y cuando se forma una familia mixta donde tengo los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces allí vamos a mostrar normalmente una preferencia hacia unos hijos y hacia otros una especie de menor preferencia, pero lamentablemente esto en el corazón de ellos es rechazo. Los conflictos matrimoniales de pareja también terminan ejerciendo o haciendo sentir a los muchachos que ellos no son amados,
que ellos no son queridos. Por una razón específica, porque ellos llegan a sentirse culpables de la ruptura matrimonial. Y uno dice, ya va, pero ¿por qué se sienten culpables si nosotros nunca hemos dicho que ellos son culpables? Pero ellos terminan percibiendo de una u otra manera que ellos tienen algo de culpa y eso les hace sentir rechazados. Y fíjate algo interesante, muchos de los suicidios en niños y en adolescentes son producto de la ruptura de sus papás. Y esto tú y yo tenemos que tomarlo en consideración, reflexionar en esto y mejorar nuestro comportamiento como pareja, Por otro lado, otra de las cosas que genera rechazo en ellos es cualquier tipo de abuso y maltrato infantil. Esto va a hacer que el niño o el adolescente sienta rechazo de parte de sus padres o poco interés por parte de papá en protegerme. Entre estos tipos de abuso y maltrato podemos encontrar lo siguiente: el abuso físico, que es el golpear al muchacho por absolutamente cualquier cosa, dejándole por supuesto laceraciones, hematomas, sangramiento, y todo este tipo de abuso físico lo que hace es que el muchacho se sienta rechazado. El abuso por descuido o negligencia también es parte de lo que nosotros conocemos como abuso. Descuido o negligencia es la falta de atención a las necesidades básicas del niño: vivienda, vestido, alimento, provisión, salud. Si el muchacho no es atendido en esto, terminará sintiéndose rechazado. ¿Ok? El niño que tiene los dientes torcidos y sus amiguitos se van colocando los brackets, pero entonces él no tiene o no le han prestado el interés necesario para colocarse los brackets, se va a sentir rechazado. El muchacho que no tiene ropa, que no tiene zapatos y llega a la clase y en la clase los amiguitos tienen zapatos y ropas buenos, él se va a sentir rechazado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y siempre hemos dicho que si alguien quiere tener hijos tiene que estar preparado financieramente para tener hijos, y esto es algo clave que todos los jóvenes que están yendo hacia el matrimonio, hacia la unión de parejas, tienen que evaluar, tienen que tener recursos económicos, tienen que tener una vivienda para poder ejercer una paternidad efectiva. Y seguramente algunos me dirán, bueno, pero nos casamos, alquilamos y vamos creciendo. Sí, eso es bueno, pero no deben tener hijos hasta que tengan holgura financiera. Bien. Otro tipo de rechazo es el psicológico o el emocional, que es aquel que amenaza permanentemente. Mire, yo tengo una cantidad de madres a las que le he dado consejería, orientación, que me dicen, yo sí lo amenazo. Yo le dije, si no haces tal cosa te voy a dar con la piedra. Si no haces tal cosa te voy a dar unos palazos. Si no haces tal cosa. Ese tipo de palabras terminan siendo abuso psicológico, abuso emocional. Me voy a ir de la casa, los voy a abandonar a todos, voy a dejar a toda esta familia por completo. Páralo, porque eso es abuso psicológico, abuso emocional. Y por supuesto, tomamos también como abuso la parte sexual. Tiene que ver con el mostrar los genitales a un niño o a un adolescente, tiene que ver con el tocarlos, tiene que ver con el mostrarle pornografía, tiene que ver con el acto sexual como tal con un niño o con un adolescente. Ya eso es abuso sexual, y cualquier persona que haya sido abusada sexualmente de una o de otra forma va a sentirse excluido, va a sentirse rechazado. Y es allí donde tenemos que mejorar, ¿verdad? En todos los sentidos. ¿Te das cuenta cuán importante es entonces la aceptación? ¿Cuánto tenemos que valorar esto de la aceptación para con el muchacho? ¡Wow! Si nos ponemos a pensar hasta ahora es bastante duro, bastante difícil. Bien, la segunda manera o el segundo principio para poder ser padres efectivos es la disposición de dar asistencia básica.
Y cuando hablamos de ese principio de dar asistencia básica, tenemos que hablar de, eh, bueno, cuando hablamos de asistir, básicamente a nuestros hijos es poder tener para darle a ellos alimento, vestido, vivienda, salud, educación. Entre las medidas a tomar están las siguientes: incluir a los hijos en un sistema de alimentación balanceada, si fuera posible, supervisado por un médico nutricionista o por un licenciado en nutrición. Fíjate que estas son medidas que todo padre debería tener para hacer sentir a los hijos estables en cuanto a la asistencia. Incluir o estar al corriente de la manera como sus hijos están vistiendo. Ellos escogieron su ropa. No, papá le escoge la ropa, mamá le escoge la ropa a sus hijos. Ah, pero por supuesto que papá no está a la moda. Bueno, entonces tratar de negociar. Lo que queremos no es escogerle la ropa, sino darle parámetros para que ellos puedan escoger la ropa. Mira, que no se vea tu barriga, que no se muestre tu ombligo, que no sea ropa que estés mostrando tus partes íntimas, que no tenga un letrero que diga nada sexual. Entonces tú vas dándole parámetros al niño y al adolescente para que él pueda escoger su ropa de acuerdo a esos parámetros. El color, el modelo, lo va a escoger él de acuerdo a esos parámetros. Proveer una vivienda digna para los hijos. Y esto pues es clave, donde ellos puedan tener una habitación personal y pudiera ser una habitación para dos hermanos, ¿verdad que sí? No es como muchos en Latinoamérica que entonces tienen una pieza donde están mamá y papá y donde están todos los hijos allí. Y peor aún, cuando papá se le ocurre querer tener relaciones sexuales con esa esposa, pero bueno, los hijos están durmiendo. No, jamás debes hacer eso. Jamás debes tener relaciones sexuales con tu pareja si tus hijos están en el mismo cuarto. No, que nos divide un trapito allí, una cortina. No, jamás lo hagas. Y esto, entonces, es parte de la asistencia. Tú tienes que tener la disposición de una vivienda para poder tener a tus hijos de manera saludable. Estoy seguro que algunos padres estarán diciendo, wow, qué difícil. No es difícil. Disposición. Disposición es lo que tú necesitas tener. Revisar, por ejemplo, excelente sería que cada padre pudiera obtener un plan de previsión en cuanto a salud, previsión básica de salud para los hijos. Y por otro lado, darle una educación saludable, una verdadera educación, inscribir a los hijos en un instituto que realmente tenga la capacidad para llevar a los hijos por un proceso educativo saludable. Eso sería lo mejor, ¿ok? Entonces todo esto tiene que ver con la disposición de asistir a los hijos en todas estas áreas. Y estoy seguro que muchos de ustedes están revisando en este momento. Vamos a ver acá. El tercer principio, fíjate, primer principio, aceptación. Segundo principio, asistencia. A ver, coloquen allí, ¿verdad? ¿Qué les está pareciendo estos principios hasta este momento? Por otro lado está la disposición de dar afecto. Y aquí entonces te aclaro que no estoy hablando de amor, estoy hablando de afecto. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que el amor se siente internamente, ¿ok? El amor es algo interno, algo nuestro interno. Pero el afecto es esa expresión del amor, es decir, es exteriorizar el amor a través de comportamientos que le digan al niño o le digan a cualquier persona que yo tengo amor por esa persona. Es como el marido que le dice a la mujer, le pregunta al marido, mi amor, ¿tú me amas? Y el marido le dice, claro, si no, no estaría viviendo contigo. Entonces nos damos cuenta que no. Necesitamos realmente hacerla sentir. Cuando una mujer te pregunta si la amas o cuando un hombre te pregunta si lo ama es porque no lo siente, porque hay una necesidad en él. Y muchas veces los hijos también expresan lo mismo. Papá, tú me amas. Mamá, tú me amas. Y esto
es saludable que ellos lo sientan, que no tengan la necesidad de estar preguntándolo, sino que nosotros se lo hacemos sentir. Entonces, esta parte del afecto implica palabras, comportamientos que le digan de una u otra forma al niño, al adolescente y al cónyuge que se le ama de verdad y que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el bienestar de esa persona. Y esto lo vamos a ir profundizando dentro de un rato. El cuarto principio que me indica lo que significa ser padre es la disposición clara para ejercer el principio de autoridad. El principio de autoridad. Y fíjate que cuando hablamos del principio de autoridad, debemos entender que autoridad es la investidura que una persona posee para establecer y hacer cumplir las reglas, normas y los límites de una manera clara dentro del hogar. ¿Y a quién se le dio esa investidura? ¿Se le dio a los hijos? No, se le dio a papá y se le dio a mamá. Papá y mamá tienen la investidura de parte de Dios para establecer y hacer cumplir las reglas, las normas y los límites. ¿Quién? ¿A quién se le dio? ¿A la suegra? No. ¿A quién se le dio? ¿A los tíos? No. ¿A quién se le dio? ¿A los abuelos? No. Se le dio a papá y a mamá. Y papá y mamá deben ejercer ese rol de autoridad dentro de la casa. Te voy a decir algo que sucede mucho en estos tiempos dentro de los hogares. Papá no quiere ejercer autoridad, le deja toda la autoridad a mamá y mamá tiene que entonces hacer un doble trabajo por el papá y por la mamá. El problema es que terminan muchas mamás diciendo yo fui papá y mamá a la vez. Mentira, mentira. Usted fue una mamá que hizo el trabajo excelente, pero no fue papá y mamá, porque si la figura de papá no está presente y no ejerce ese rol, entonces eso va a terminar repercutiendo en el corazón de los muchachos. Bien, ahora quiero que entiendas esto del principio de autoridad. Todo padre posee esa autoridad delegada directamente por Dios. Y qué bueno es que lo pudiéramos entender y lo pudiéramos poner en práctica, ¿verdad? Y siempre decimos que esa autoridad es algo así como cuando un fiscal o un policía está en una carretera, hay conos de seguridad, él está uniformado, tiene sus guantes de colores, tiene el pito o el silbato, como le llamen en tu país, y entonces nosotros vamos manejando por esa carretera y él nos hace el gesto de pararnos. ¿Qué ocurre en el cerebro del conductor? Inmediatamente mete freno y baja la velocidad o se detiene, depende del caso. ¿Qué hizo que ese transporte, auto, gandola, camión se detuviera? La autoridad que tiene el policía o el fiscal de tránsito para hacer que nosotros nos detengamos. Pero si un día vamos por la misma carretera y de repente sale el fiscal, pero sale con short, sale con franelillas, no hay conos, no hay guantes, no hay pitos, y él se para en medio de la carretera y nos dice que nos detengamos. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con el camionero, el gandolero, el chofer de transporte o nosotros mismos en un carro particular? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a detener? Para nada. Uno inmediatamente piensa, me van a robar acá, y le damos duro al acelerador para esquivarlo o para pasarle por encima, cualquiera sea el caso. Mire, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Hay una investidura que me dice que hay una autoridad. Y te voy a decir algo, lo mismo pasa contigo, papá y mamá. Ya tú tienes la investidura de parte de Dios para ejercer autoridad dentro de tu casa. El problema es que no te lo crees, el problema es que no la quieres ejercer, el problema es que te da fastidio, que te da flojera o simplemente que no sabes qué hacer. Por eso tú necesitas realmente un aprendizaje. Permítame un momentico.
¿Ok? Tú necesitas un aprendizaje. Muy bien. Qué bueno poder entonces ir aprendiendo esto. Fíjate lo valioso que es esto. Esta lámina acá dice entonces 4 principios: aceptación, asistencia, afecto y autoridad. Y con respecto a la autoridad te voy a dar un último dato. La autoridad que no se ejerce se devuelve. Es decir, terminan los muchachos ejerciendo la autoridad sobre tu vida. Y es allí donde surgen los famosos síndromes del niño faraón, del niño rey, le llaman de varias maneras, ¿no? Ese síndrome entonces es cuando el niño gobierna a papá y a mamá. Y el niño dice y papá y mamá obedecen. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Porque no debería ocurrir, pero ocurre. Y nos damos cuenta que en un hogar, en una casa, los que están ejerciendo la autoridad son los hijos y no papá y mamá. Es por eso que entonces hablemos un momentico acerca de 2 principios de estos 4. Fíjate, son 4, pero aceptación, asistencia, afecto y autoridad. Pero de esos 2, vamos a tomar los 2 últimos, afecto y autoridad, y los vamos a colocar en una balanza. Autoridad y afecto nos van a permitir entonces desarrollar nuestro estilo de paternidad. Y esto es sumamente valioso. Por ejemplo, hablemos de los estilos de paternidad o estilos de crianza, que son 5. Está el padre dominante, dictador le llaman algunos, a mí me gusta llamarlo dominante, el padre permisivo, el padre indiferente, el padre mixto y el padre ideal. Fíjate, 5 tipos de padre: dominante, permisivo, indiferente, mixto y el padre ideal. Te quiero preguntar, ¿cuál de estos 5 eres tú? Y seguramente me dirás, no, todavía no sé. Bueno, vamos a revisar para ver cuál de esos eres tú. El primer estilo de crianza se llama estilo de crianza dominante o padre dominante. Y ahí está una mujer militar. Pudiéramos poner un hombre militar. Cualquiera de los dos. Es una persona que da mucha autoridad, y si te das cuenta, autoridad está allí levantado, aunque aquí la parte que pesa más es el afecto, pero supongamos que da mucha autoridad y poco afecto. Entonces nos damos cuenta en este aspecto que el dar mucha autoridad y poco afecto genera que nos convirtamos en dictadores, dominantes, nos convertimos en una persona fuerte, que constantemente estamos velando o vigilando por por las reglas, por las normas, por los límites, y constantemente estamos diciendo hágase esto, hagan aquello, gritamos. Y cuando los muchachos hacen las cosas, muy bien, qué bueno, eso es, así es que tienen que comportarse, pero no somos personas afectivas. Entonces este tipo de padres termina ejerciendo un rol bastante fuerte dentro de la casa, como decimos ya, mucha autoridad, poco afecto, muchas reglas, mucha norma, mucho límite dentro de la casa y poco afecto, poco abrazo, poca sonrisa, pocas palabras de alabanza, poco tiempo de compartir, poco tiempo de risa, poco tiempo de juego. Este tipo de papá al final termina dañando el corazón de los hijos. Porque los hijos comienzan a sentir entonces, o desde el principio, sienten rechazo. El problema es que cuando los hijos están pequeños, entonces ellos van a ser sometidos. Hijos sometidos. Quiero que prestes atención a esto. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a papá o a mamá. De tanto grito y tanto golpe y tanta regla y tanto límite, le tienen temor a papá. Van a ser temerosos. Pero los hijos no se van a quedar pequeños. Ellos van a crecer. Y cuando crezcan, van a ser personas que terminarán, escúchame bien, terminarán siendo personas que van a ser rebeldes. Hijos rebeldes. Recuerda un principio que te enseño siempre. Reglas sin relación es igual a rebelión. Lo repito, reglas sin relación es igual a rebelión.
y ahí tenemos a la muchacha malcriada con los papás. ¿Pero por qué son malcriados? Bueno, sencillamente se convierten en hijos rebeldes porque todo lo que represente autoridad es dañino para ellos. Ellos sienten que es malo, sienten que pues es golpes, gritos y no hay afecto. Simplemente ellos van a ser rebeldes. La pregunta aquí es, ¿cómo son tus hijos? ¿Son rebeldes? Debes revisar a ver si no fuiste tú una persona rebelde o, perdón, dominante. Y a su vez quiero que revises cómo fueron contigo tus papás. Seguramente tuviste un papá dominante, fuerte, gritón, manda más, una persona que constantemente estaba emitiendo juicio, era súper exigente y hoy en día pues posiblemente tú estés reproduciendo ese comportamiento en tus hijos. Bien, tenemos un segundo estilo de crianza y es el estilo de crianza permisivo. Es el que da mucho afecto y poca autoridad. Mucho afecto y poca autoridad. Ahí la balanza está al revés. Pero indicamos que está arriba porque es mucho. Mucho afecto y poca autoridad. Ese tipo de padres permisivos se convierten en los padres. Nosotros acá en Venezuela tenemos una palabra para eso, ¿no? Le llamamos padres alcahuetas. Le decimos en Venezuela. No sé cómo le dicen en tu país, cómo le dicen por allá en otros países, pero es el papá que todo complace al muchacho. En todo complace al muchacho. Entonces nos damos cuenta que es todo amor, todo cariño, toda comprensión, todo chévere, mucho relajo y el muchacho pues siempre va a estar allí entendiendo que papá es todo lo bueno y todo lo bonito para mí. No es malo esto, ¿verdad? Pero cuando se da solo o desequilibrado con el afecto, ahí hay un problema. El hijo de padres permisivos termina convirtiéndose en una persona manipuladora. Fíjate, porque papá es permisivo, entonces yo cada vez que quiero obtener algo, hago algo para manipular a mi papá para que él me complazca a mí. Un ejemplo es cuando el muchacho quiere un chocolate, pero papá le dice que no. Entonces termina el muchacho tirándose al piso, llorando, gritando y con un lagrimero impresionante. Y papá entonces termina comprándole chocolate y dándoselo para que el muchacho se calme porque se va a desangrar por los ojos de tanto llorar. Entonces el muchacho cuando recibe el chocolate aprende inmediatamente que cada vez que él quiere un chocolate, él debe tirarse al piso, llorar, manipular a papá porque papá siempre me va a complacer. Y así se va a manifestar en todas las cosas. Mire, aquí hay una regla. Si tu hijo es un llorón, es porque tú eres un permisivo y necesitas mejorar en eso. Necesitas capacitarte de cómo hacer que tus hijos dejen de ser manipuladores y cómo dejar tú de ser una persona permisiva. Debes abandonar la permisividad. Y nos damos cuenta entonces en esos hijos manipuladores que terminan pues convenciendo en todo a papá. Hay otro estilo de crianza que es el estilo de crianza indiferente. ¡Wow! No sé si esta foto se le parece a alguno de los papás de ustedes. Ese papá que llega a la casa. Fíjense, puede ser indiferente por varios motivos. Exceso de trabajo y cuando llega a la casa no quiere saber nada de los hijos. Lo único que desea es bañarse, comer, acostarse y ver televisión. Pero el muchacho quiere la atención de papá, pero papá no quiere dársela. No, déjeme tranquilo. Estoy cansado, estoy agotado. Entonces está el papá ausente. Papá está, pero no está. Papá está allí físicamente, pero emocionalmente no existe una relación con mi papá. Hay otros tipos de papá indiferente que son el papá que se divorcia o se separa y se va de la casa. Al principio, hija, te voy a atender todos los días y va, al principio va todos los días, pero después se va alejando la atención hacia los hijos y terminan ellos alejándose por completo de los hijos. Y yo tuve mi experiencia con mi papá, sí, mi papá nos veía cada 3, 4 años
Y eso me hacía sentir que mi papá no me quería para nada. Entonces, debemos pensar en esto. Tú, papá, que tienes un hijo regado por allí, mira, habla con tu pareja y dile, mira, yo necesito mostrarme más atento para con mi hijo. Permíteme que yo le atienda. Y convérsenlo porque es necesario que tú atiendas a ese hijo que dejaste regado por allí en algún momento o es un hijo de una relación previa. Entonces necesitan atención los hijos. Te puedes convertir en un padre indiferente de esa manera. Otros se fueron de viaje, entonces se van para otro país, como pasa mucho en Venezuela. Los papás se fueron, le dejaron a cargo a la abuela, al tío, para que le criaran a los hijos, o dejaron a la mamá y ellos se fueron. Entonces terminan convirtiéndose en padres indiferentes. No están para los hijos, no ejercen ni afecto ni autoridad y sencillamente esto les hace muchísimo daño a los hijos. Bien. Otro estilo, bueno, ahí aparecen, ¿verdad? Los hijos. Los hijos de padres indiferentes van a terminar siendo hijos inseguros, porque papá no está allí, nunca me enseñó absolutamente nada, no aprendí lo que era autoridad, nunca recibí afecto y no sé si tomar la mejor decisión o estoy tomando la decisión equivocada. Inseguridad en los hijos. Y aquí entonces te voy a colocar mi número telefónico si estás interesado en consultas de orientación familiar, terapias personalizadas. Si estás interesado, ahí está. Tómale una fotico rápidamente, copia ese teléfono, cualquiera que esté interesado en las terapias personales, mándeme un WhatsApp y ahí en el WhatsApp vamos a chatear, vamos a ponernos de acuerdo para estas terapias de orientación familiar. No tengo problema en dar el teléfono porque lo uso más que todo para la parte de trabajo. Y está un estilo de crianza que se llama estilo de crianza mixto y ahí hay un espiral sin fin porque es una mezcla de los tres estilos de crianzas anteriores. ¿Cuáles son esos tres estilos de crianza anteriores? Ahí está el dominante, está el permisivo, está el indiferente. Bueno, padre mixto, el que es dominante, permisivo e indiferente a la vez. Pero eso es bueno porque hay un equilibrio. No, porque este tipo de papá es emocional, es decir, de acuerdo a sus estados anímicos, él va a ser un día dominante, un día se va a levantar gritando, diciendo, ordenando, otro día va a dejar que los hijos hagan lo que le dé la gana, otro día los va a complacer. Es decir, no hay un equilibrio en este estilo de comportamiento. Y los muchachos, por supuesto, van a terminar siendo rebeldes, manipuladores e inseguros. Y yo no sé si usted quiere tener un hijo con estas características, rebeldes, manipuladores e inseguros. Yo siempre he dicho que a un muchacho con estas características, usted le da un revólver y él mata a todo el mundo. Se convierte en un delincuente, se convierte en una persona con comportamientos agresivos, depresivos, drogadictos, bueno, y tiene demasiada debilidad estos hijos, producto del estilo de crianza que tenemos. Y te voy a dar un dato terrible. Mira, este dato es horrible. ¿Sabes tú que el 60% de los padres terminan siendo padres mixtos? 60% de los padres terminan siendo padres mixtos. Y esto, al final de cuentas, termina dañando muchísimo a los hijos. Ahora, hay un estilo de crianza que se llama ideal. Y es donde existe un equilibrio entre el afecto y la autoridad. Un equilibrio, afecto, autoridad. Y ahí vamos a tener, ¿verdad? Vamos a ejercer reglas, normas, límites, pero a su vez vamos a ser afectivos. Es más, el dato es este. Cada vez que voy a imponer reglas, normas y límites, lo hago de manera clara, definida y lo hago unido o amalgamado con el afecto, con el amor. Nunca voy a dar amor sin dar autoridad. Nunca voy a dar autoridad sin dar amor. Siempre van a estar unidos ambas, en este caso, ambas principios. Y a esto le conocemos como el binomio autoridad-afecto. ¿Qué va a pasar con los papás? Fíjense, los hijos, mejor dicho. Los hijos van a ser obedientes, seguros de sí mismos, van a ser sensatos, leales, firmes en sus conductas, amorosos,
van a ser comprensivos, van a ser asertivos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿No te gustaría que tus hijos tengan estas características? Yo sé, la respuesta es sí. Sí te gustaría. Y a mí también me gustaría tenerlos. Gracias a Dios los tengo. Mis dos hijos ya son jóvenes. El menor tiene 19, la mayor tiene 23, casada. Son y siempre han sido hijos excelentes. He tenido la dicha, la bendición de Dios de tener hijos con comportamientos excelentes. No perfectos, sino excelentes. Y eso es producto de que hemos aprendido, que nos hemos esforzado con nuestras metidas de pata, con nuestros errores, pero siempre dispuesto a mejorar y a crecer. ¿Sabes? Un padre ideal no es un padre perfecto. Un padre ideal se equivoca, pero sabe reconocer su error. Y al reconocer su error pide perdón. Y al pedir perdón se levanta y sigue adelante. Ese es el padre que todo hijo desea o que todo hijo debería tener. Quiero recordarte que estamos dando terapia familiar a través de las plataformas que ves allí, ¿verdad? Puede ser a través de Zoom, Google Meet, WhatsApp, Messenger, el que sea de tu preferencia. O lo podemos hacer presencial si estás en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. O si estás en Venezuela y nos ponemos de acuerdo en vernos en alguno de los estados, también puede ser. Previa cita. Lo podemos hacer a través de las redes sociales y esto nos va a ayudar también a cortar la brecha y la distancia. El costo, no te lo voy a decir por acá, escríbeme, ya te di el teléfono hace rato para que puedas avanzar. Y en junio vamos a tener entonces la escuela para padres, el módulo 1, y vamos a tener una semana para la inscripción. Una semana. Deben inscribirse antes del 31 de junio, desde el 30 de junio, y van a ser todos los domingos de junio a las 8 p.m. Perdón, se tienen que inscribir antes del último de mayo, que está terminando. Solo 50 cupos. Y para eso tengo bendiciones. Miren esto. Ahí le dejo la bendición. El que se inscriba en la escuela para padres módulo 1 va a tener un 75% de descuento. Antes del 31 de mayo deben registrarse. Allá abajo, en la descripción de este video, está el link para que te registres en el grupo VIP Crianza. VIP Crianza. Ese VIP Crianza no es el mismo grupo que donde te registraste para que te pasara este link. Ahí, por cierto, permanezca allí porque voy a lanzar recursos gratis bastante interesantes. Pero este grupo VIP es solo los que quieren entrar a escuelas para padres, el módulo 1. Y el precio es increíble, increíble. Mira, debería decirlo aquí de una vez, no, pero mejor lo paso por el grupo donde usted estaba registrado y ahí le voy a dar la información. Si no, escríbame al privado y le doy toda la información. Es un precio de risa. Mire, estoy dando toda esta conferencia gratis, pues la escuela para padres, eso da risa el precio. Solo que tienes que registrarte, tener fe en que sí lo puedes hacer y de esa manera te voy a bendecir con el 75% de descuento en esta maravillosa capacitación, el módulo 1. Y para los que quieran terapia, también le voy a dar un 75% de descuento. Yo conversaba con mi esposa ahora, esta mañana, y le decía, ¿cuánto vale una consulta de un psicólogo, de un orientador? Vale entre 40 a 60 dólares. Y si estás en otro país, me imagino que es mucho más costoso. ¿Ok? Estoy completamente seguro que el mínimo es 40 dólares, porque acá en Venezuela, pues el mínimo de una consulta es 40 dólares con un especialista. Sin embargo, nosotros la tenemos, pues, demasiado económico, dándote este 75% de descuento. Vamos, escríbeme, regístrate en el grupo VIP Crianza y de esa manera vas a tener la bendición de poder recibir entonces ese descuento que solamente es hasta el 31 de mayo. Después, pues va a ser diferente. Y fíjate esto, esta escuela para padres va a ser por Google Meet.
Va a ser personalizado, donde usted va a tener la oportunidad de levantar la mano, donde usted va a poder preguntar, donde va a poder exponer su propio caso, y si está de acuerdo a lo que estoy enseñando, vas a ir aprendiendo estas herramientas que te van a ayudar, te van a bendecir muchísimo. Bien, entonces quiero responder algunas preguntas que me han estado haciendo, y mi equipo de trabajo pues está armando estas preguntas, y voy a ver cómo las respondemos. En el nombre de Dios vamos a responder. La primera pregunta: ¿cuánto dura una sesión de consejería online? Bueno, las sesiones de consejería online duran lo mismo que una presencial, 45 minutos, máximo una hora. En ese tiempo podemos desarrollar, ¿verdad? Avanzar bastante en cuanto a esto. Entendiendo esto, en una sola consulta no se resuelven las cosas. La primera consulta normalmente es una consulta diagnóstica, donde ya de una vez te vamos a dar algunas herramientas para comenzar a trabajar, pero lo mínimo que nosotros le decimos a las personas es que deben tener entre 3 a 4 consultas para poder avanzar en lo que necesiten. Ojo, importante. Nosotros damos nuestra primera consulta y luego damos un paquete para que la persona pueda decir, bueno, mira, a ti te va a ayudar 4 encuentros conmigo, te va a ayudar 5, 6, 7, porque a veces en un proceso de consejería ocurre que no solamente tenemos que trabajar con esa persona, sino con el esposo, los hijos, la familia completa, y damos una terapia familiar completa. Y eso les va a bendecir, les va a ayudar muchísimo. Por eso le decimos que mínimo 45 minutos, y de esa forma pues va la persona a ser bendecida. Bien. Otra pregunta: mi hijo tiene 6 años y hace unos días volvió a hacerse del cuerpo en los pantalones. Hacerse del cuerpo. Ok, entendemos. ¿Qué le estará pasando? Bueno, ¿qué le estará pasando? No lo sabemos. Pero sí te puedo indicar que el comportamiento regresivo hacia esto, que normalmente se lleva menos de 2 años, hasta los 2 años cuando mucho, ya a los 2 años debería él estar haciendo en la poseta, en un vasito, y él regresa a hacerse en los pantalones, y tiene 6 años de edad. Entonces lo que debe estar pasando es que está manifestando ansiedad en su cuerpo por alguna situación que está viviendo. Puede ser una situación de abuso, puede ser que está viviendo alguna situación estresante en la familia y necesitamos trabajar con esa situación estresante que está viviendo. Primero determinarla, descubrirla, diagnosticarla y de esa manera tratarla, trabajarla. Lo más seguro es que no solamente sea ese el comportamiento regresivo. Puede estar comiéndose las uñas, puede estar chupándose el dedo, puede estar teniéndole miedo a la oscuridad, no quiere quedarse solo en la noche. Son muchos los que puede estar manifestando, pero posiblemente a papá y a mamá le alarmó más. No me dice si es mamá o papá, ¿verdad? Le alarmó más, en este caso, la conducta de hacerse del cuerpo nuevamente en los pantalones. Vamos a ver otra pregunta. Tenemos por aquí: fui abusado sexualmente cuando niño. Lamentamos mucho leer eso. Tengo mucho temor de que le pase lo mismo a mis hijos. No sé qué hacer. Siento que soy muy sobreprotector, parece ser un hombre, y eso los afecta mucho. Bueno, es lo común, ¿ok? No normal, lo común que una persona que ha sido abusado sexualmente termine convirtiéndose en un sobreprotector para con los hijos. Lo otro que también ocurre es que el papá abusado, si no ha sanado su corazón, termina convirtiéndose también en un abusador. Es por eso que debemos tratar en tu corazón la sanidad, en este caso sanidad emocional. Hay unas terapias bien interesantes para las personas que han sido abusadas sexualmente. Sería ideal que te comunicaras personalmente conmigo, y en este caso pues sí, ciertamente el temor va a estar allí permanentemente, pero nosotros tenemos incluso una capacitación que se llama prevención de abuso y maltrato infantil, donde enseñamos a los papás
a que los hijos aprendan a defenderse o a prevenir el abuso sexual. Es decir, hay muchas herramientas que a ti te pudieran servir, que te pudieran ayudar. Entonces te pido que te puedas comunicar personalmente conmigo. Vamos a ver por acá. Tenemos otra más. Siento que mi esposo es muy permisivo con mis hijos y yo soy el que pone la disciplina, pero a él lo quieren más que a mí porque él complace y yo no. Bueno, sí, sí, siempre pasa eso. Y fíjate que hay un desequilibrio allí entre ustedes dos. Uno es permisivo, el otro es autoritario. Creo que dice, pone la disciplina ella. Ajá. Y en ese aspecto ocurre que lamentablemente pues los muchachos siempre van a ver al papá que complace, al papá lo quieren más. Aquí tienes que llamar a tu esposo y comenzar a trabajar en que los dos puedan equilibrar la autoridad y el afecto. Y fíjate esto, yo hoy no les estoy dando cómo dejar de ser uno de los padres negativos y convertirse en el padre ideal. Eso te lo doy en la escuela para padres en el módulo 1. En ese módulo 1 te voy a enseñar a convertirte en el padre ideal, el padre que todos los hijos deben tener, para tener los hijos que todos los padres deseamos tener. Entonces, creo que aquí necesitas marcar un equilibrio. Te puedo ayudar a través de terapias personales o si quieres, regístrate en la escuela para padres y allí voy a dar herramientas bastante interesantes para que ambos padres se puedan equilibrar y los muchachos no tengan preferencia por alguno de ellos. Bien. Otra pregunta dice, mi hijo cada vez que me va a pedir algo y yo no le respondo de inmediato, se pone a llorar hasta que yo le respondo. ¿Qué debo hacer? Dejar de prestarle atención, dejar de ser un padre o una madre, no me dice, dejar de ser un padre o una madre permisiva, porque simplemente lo que me estás mostrando es el comportamiento que un hijo tiene cuando su papá es permisiva. Fíjate, la atención representa un reforzador del comportamiento. Y si él está llorando y tú le prestas atención, le estás reforzando el comportamiento de llorar. Entonces, en ese aspecto hay una clase específica de esas herramientas conductuales en que tú tienes que evitar para poder entonces dejar que tus hijos se conviertan en esos manipuladores. Bien, entonces esto es parte de la escuela para padres que vamos a tener y que les invito a que puedan registrarse. Otra pregunta, ¿cuántas preguntas más quedan? Quedan todavía varias. Antes, una correazo o un correazo bastaba para criar a los hijos. Ahora hay que hacer hasta talleres para esto. Se ríe. Bueno, sí es cierto, pero fíjate que los tiempos han cambiado, las leyes han cambiado y sobre todo necesitamos adquirir herramientas. Yo no digo que pues la crianza de papá y mamá que nos daban correazos, nos lanzaban las chancletas, las chanclas, y todas esas cosas no dieron no hicieron su efecto, sí lo hicieron. Pero qué bueno hubiese sido que papá y mamá pudieran tener herramientas como las que tenemos hoy en día. Yo te invito a que te atrevas a meterte en la escuela para padres y te des cuenta de cuántas herramientas valiosas tenemos para poder ser cada vez mejores padres. Bien. Hay otra por acá. Si un padre quiere hacer la escuela para padres y el otro no, ¿sirve de algo? Claro que sirve. Por supuesto que sirve. Porque recuerda que tú vas a ser ese agente de cambio en tu familia. Entonces te invito a que puedas inscribirte indiferentemente si tu pareja no quiere inscribirse. Bien, mi hijo está muy rebelde en la escuela, no hace caso, pelea con todos los niños y la maestra dice que no lo aguanta, estoy preocupada. Bueno, esa rebeldía puede ser varias cosas. Mira, normalmente un muchacho puede ser que los papás, vamos a decirlo así, los docentes deberían describir cuál es el comportamiento del muchacho, describirlo. Porque lo que muchas veces llamamos rebeldía no es rebeldía, sino hiperactividad. ¿Ok? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Y muchas veces pasa sencillamente que lo que los hijos están reflejando en la escuela es eso, no se quedan tranquilos. Ahora, papá no lo ha visto, sí lo ha visto, lo que pasa es que lo maneja, ya lo tolera, pero los docentes no lo toleran de la misma manera. Eso pudiera ser una de las razones. Otra de las razones pudiera ser que sí sea rebeldía, pero claro, está manifestando una rebeldía en un lugar donde se siente más cómodo para reflejarla, donde tiene menos temor para reflejarla. Y entonces la escuela es ese medio. Puede sentirse ansioso hasta estar rodeado de personas, puede sentir miedo, pues son muchos factores. Yo pienso que necesitas inmediatamente terapia para esto y de esa manera vamos a ver qué es lo que realmente está pasando en tu hijo. Escríbeme para la terapia, sé que te va a ser de mucha bendición. Y bueno, gente, ahí tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros talleres que hemos logrado tener. Voy a ponerle acá la publicidad, la última publicidad que tenemos, ¿verdad? Podemos tener terapias familiares, previa cita a través de la parte online o a través presencial. Ya abajo está mi número, mi contacto, para que puedan entonces en la descripción de este video, para que puedan comunicarse conmigo. Tenemos la escuela para padres, módulo 1, que va a ser todos los domingos de junio y deben inscribirse para que puedan obtener un 75% de descuento antes del 31 de mayo, por cierto, 2024, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Para mí ha sido un placer. Nos vemos ahí en el grupo para que podamos tener entonces este maravilloso encuentro. Ha sido de verdad una gran bendición. Un abrazo grande para todos. Que Dios les bendiga.